Hola, mi nombre es Luis Miguel Becerra y soy estudiante segundo semestre del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas. Y el día de hoy vengo a hacerles una exposición acerca de el metabolismo de los lípidos durante el ejercicio. En pro de organizar la información que está contenida en este video, lo vamos a dividir en tres partes. O sea, la exposición va a estar dividida en introducción, transporte de los lípidos almacenados a los tejidos que van a necesitar su energía, y finalmente la asimilación de estos tejidos para la utilización de los lípidos, es decir, la beta oxidación de ácidos grasos. Beta oxidación. Entonces, a través del tablero les estaré mostrando los diferentes procesos químicos y el paso a paso de cómo será este metabolismo de los lípidos durante el ejercicio. Ok. En primera instancia, permítanme borrar listo. En primera instancia, sabemos que todos los seres vivos utilizamos macromoléculas para obtener energía. Las principales macromoléculas son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Estos últimos están caracterizados por ser la mayor reserva de energía que tiene nuestro organismo. Además, debido a su carácter hidrofóbico, los lípidos tienden a almacenarse en tejido adiposo de forma anhídrica, es decir, sin presencia de agua. En cambio, los carbohidratos, que pues vale la pena hacer la comparación entre carbohidratos y lípidos, porque los carbohidratos son las moléculas que normalmente están siendo constantemente asimiladas por el cuerpo, y pues esta exposición va enfocada hacia la importancia de los lípidos a la hora del ejercicio. Entonces vamos a hacer esta comparación en pro de demostrar esta importancia. Y como venía diciendo, los carbohidratos se almacenan en forma de glucagón, y el glucagón puede tener 2 miligramos de agua por cada gramo de carbohidratos. Es decir, que ocupa muchísimo más espacio y es menos eficiente que el tejido adiposo. También otra característica que hace importante a los lípidos es que dan un aporte energético mucho mayor al de una molécula de carbohidrato, ya que un lípido puede dar un aporte energético de 9 kilocalorías por gramo. En cambio, un carbohidrato solo nos puede aportar 4 kilocalorías, por gramo. Es decir, que una molécula lipídica nos puede estar dando un poco más del doble de lo que nos da una sola molécula de un carbohidrato. Otra característica que cabe resaltar de los lípidos es que su metabolismo no puede ser realizado si no hay una alta oferta de oxígeno en el organismo. Al contrario de los carbohidratos, que eso puede ser un punto a favor, que
tienen vías anaeróbicas, tales como la del ácido lactático, que nos da esta producción de energía a niveles bajos de oxígeno, bajos, o bueno, no es imposible que sean nulos, pero sí bajos, y mantiene nuestro cuerpo funcionando a pesar de esta deficiencia. Esa característica es importante porque, ya que estamos hablando de ejercicio y movimiento, los lípidos eh, son mejor sintetizados cuando tenemos ejercicios leves o moderados. Entonces los lípidos aumentan, o bueno, el metabolismo de lípidos, para ser exactos, a la hora de realizar ejercicios leves o moderados, puesto que tenemos una cantidad de oxígeno suficiente para que sus metabolismos puedan darse de forma correcta, por decirlo de alguna manera. Esto puede ser una de las primeras razones que nos explican el, el, el nivel alto de asimilación de lípidos en el organismo en este tipo de ejercicios. Otra razón por la que esto ocurre es que ya cuando pasas de un nivel leve o de un nivel moderado a un nivel alto de ejercicio, los lípidos dejan de funcionar por la inhibición de la hormona carnitina 1 o CAT1. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque nuestro cuerpo está realizando glucólisis, y esta glucólisis es la producción de acetilcoenzima A partir de moléculas de carbohidratos llamadas glucosa 6-fosfato. Esta acetilcoenzima A nos inhibe, la carnitina, enzima que veremos más adelante en el proceso de betaoxidación. Veremos su importancia y veremos el por qué su inhibición causa que se cancele el metabolismo de lípidos. Bueno, entonces se inhibe la carnitina. Otra razón es que los carbohidratos, la vía que mencioné anteriormente, la del ácido láctico, funciona cuando tenemos poco oxígeno, es decir, cuando nuestro organismo está muy agitado y pues estamos recibiendo poco oxígeno en los tejidos. El ácido láctico nos mantiene, nos da ese último impulso para seguir haciendo la actividad que estemos haciendo, y este ácido láctico lo que causa es vasoconstricción, y la vasoconstricción comprime, como lo dice la palabra, el tejido adiposo en que se almacenan nuestros lípidos, y, y no los deja salir al torrente sanguíneo para su metabolismo. Entonces, vasoconstricción por ácido láctico. Ácido láctico. Y finalmente, la última razón para que los lípidos se vean, no sirvan como energía durante exigencias muy altas de ejercicio, es que nuestros músculos están compuestos por fibras. Tenemos fibras rápidas y fibras lentas. Y las fibras rápidas son las que actúan a la hora de hacer este tipo de ejercicios exigentes. Y la característica de estas es que trabajan mejor con carbohidratos, es decir, que son malas metabolizando lípidos. Entre más intenso sea el ejercicio y entre más tiempo pasemos haciéndolo, más utilización de las fibras rápidas vamos a hacer, y va a haber menos acción de lípidos durante nuestro ejercicio. Fibras
estas 4 razones tenemos la importancia de, si queremos eliminar excesos lipídicos en nuestro cuerpo, debemos realizar un ejercicio leve o moderado y no utilizar las otras reservas de energía de nuestro cuerpo, de las otras macromoléculas. Y cuando hacemos este tipo de ejercicio acompañado de una buena dieta, acompañado de otros factores que ayudan al mejoramiento físico de tanto personas como animales, lograremos también, puesto que los lípidos, o bueno, el metabolismo de lípidos se deshace de estos y estimula de forma diferente el torrente sanguíneo y mejora nuestra circulación. Y con eso podríamos dar por terminado el módulo introductorio y podemos entrar a hablar exactamente de qué procesos químicos ocurren en este transporte del tejido adiposo a los otros tejidos que requieran de la energía, que es la segunda parte de la exposición llamada movilización de ácidos grasos hacia los tejidos. Bueno, pues en este segundo componente de movilización de ácidos grasos hacia los tejidos, tenemos que repetir que los ácidos grasos se almacenan en el tejido adiposo corporal. Este tejido adiposo está conformado por adipocitos o pues adipocitos sí que es la célula que lo conforma, y estos adipocitos a su vez almacenan las moléculas lipídicas en forma de triacilglicerol o coloquialmente conocido como triglicérido, y este triacilglicerol está conformado por un glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Las características de este lípido es que es un lípido saponificable, es precursor de las grasas y los aceites, y pues es la forma en que todos los seres vivos almacenamos energía lipídica. Y para que este triacilglicerol salga del tejido adiposo y entre el torrente sanguíneo, debe pasar por 2 fases. La primera de estas se conoce como hidrólisis del triacilglicerol. Perfecto. Entonces tenemos que para que ocurra esta hidrólisis debe haber un actuar de la enzima lipasa, pero no solo existe una sola enzima lipasa, sino que existen 3 que actúan en la hidrólisis en el tejido adiposo. Entonces, para graficar lo que estoy diciendo, la reacción sería un ácido graso más 3 moléculas de agua, porque es una hidrólisis, es decir que es una reacción que libera agua, nos va a dar un glicerol y 3 ácidos grasos. Bueno, y como les mencionaba anteriormente, hay 3 lipasas que intervienen en esta hidrolización de triacilglicerol. Permítame corregir un error, que esta reacción no pasa de ácido graso a ácido graso, sino que pasa de triacilglicerol
pero borro bien. Triacilglicerol más 3 moléculas de agua a un glicerol y 3 ácidos grasos que son los que componen el triacilglicerol. Ahora sí, bueno, entonces la primera de las lipasas que interacciona en este proceso es la triacilglicérido lipasa adiposa. Entonces, la triacilglicérido lipasa adiposa nos va a transformar el triacilglicerol en diacilglicerol, es decir, el triacilglicerol pierde una de las cadenas de ácidos grasos. Luego de la triacilglicérido lipasa adiposa actúa la hormona lipasa sensible, la hormona no, la enzima lipasa sensible a hormonas, y esta nos transforma el diacilglicerol en monoacilglicerol. Y finalmente, la última de las lipasas que interviene en este proceso de hidrólisis de triacilglicerol es el monoacilglicerol lipasa. Y la monoacilglicerol lipasa ya definitivamente separa el glicerol de los ácidos grasos y nos da los productos que les mostré anteriormente. Algo importante a destacar de esto que acabo de explicar es que la función de las enzimas lipasas se ven reguladas por hormonas. Y es decir, que la lipólisis necesita una acción hormonal para funcionar. En cambio, su proceso antagónico, es decir, la lipogénesis, no tiene ninguna regulación de ningún tipo. Así que podemos decir que es mucho más fácil generar tejido adiposo que eliminarlo. Por lo tanto, nos explicaría la razón por la cual perder peso se nos hace tan difícil, pero ganarlo en algunos organismos, claro, también dependen de otros factores además de este que estoy mencionando. Perderlo es tan difícil. Y bueno, hasta ahí sería el primer paso de la hidrólisis del triacilglicerol. Digo, de la movilización de ácidos grasos, que su primer paso es la hidrólisis de triacilglicerol. Entonces voy a borrar el tablero. Bueno, entonces el segundo paso viene siendo la valga la redundancia, el paso al torrente sanguíneo. En el cual los dos productos de la hidrolización pasada, es decir, el glicerol y los 3 ácidos grasos van a tener distintas rutas. Bueno, entonces el glicerol en primera instancia, perdón, va a ir directamente al hígado y a las células que lo componen, que son los hepatocitos, para ser exactos, mejor dicho, va a ir a los hepatocitos del hígado.
allí va a ser a través de una pequeña reacción, sencilla reacción, se va a transformar en dihidroxiacetona fosfato, una molécula que hace parte de otros ciclos metabólicos como lo son la glucólisis y la gluconeogénesis. Entonces, voy a borrar de nuevo el tablero. Para mostrarles cuál es esta pequeña reacción que ocurre aquí en los hepatocitos y hacen funcionar estas moléculas de glicerol para convertirlas en energía. Entonces, tenemos el glicerol, que pasa a convertirse en glicerol 3-fosfato gracias glicerol 3-fosfato gracias a la acción de la enzima glicerol quinasa. Glicerol quinasa. Hay que recordar que todas las enzimas asas son aquellas que producen un gasto energético. Entonces, en este paso del glicerol al glicerol 3-fosfato hay una pérdida de energía, es decir, tenemos que un ATP se transforma en un ADP o adenosin difosfato. Luego, el glicerol se va a transformar en, como ya dijimos, dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato, la cual, dependiendo de los requerimientos que tenga el organismo en ese momento, va a viajar o a la glucólisis, o bueno, va a formar parte del ciclo de la glucólisis, del ciclo metabólico de la glucólisis o de la gluconeogénesis. Gluconeogénesis, puesto, o bueno, como lo dije, si se requiere energía, la dihidroxiacetona fosfato va a ser parte de la glucólisis, y si en cambio hay una gran oferta de carbohidratos en el cuerpo, pues, o de azúcares, mejor dicho, en el cuerpo, la dihidroxiacetona fosfato va a ser parte de un proceso de acumulación de glúcidos en glucógeno, el cual se llama gluconeogénesis. Ok, con eso, teniendo eso en cuenta y sabiendo lo que pasa con el glicerol, pues debemos seguir con lo que ocurre con los ácidos grasos, que son los protagonistas de esto. Entonces, estos tres ácidos grasos por características que explicamos anteriormente, pues no pueden viajar, o no, mejor dicho, no pueden ser transportados a través del torrente sanguíneo. Entonces, van a tener que ser acoplados a una proteína llamada albúmina. Esta albúmina es la que va a facilitar el transporte de los ácidos grasos a todos los tejidos del cuerpo, pero en este caso en específico estamos hablando de los tejidos musculares. Y bueno, por eso podemos dar por terminada la parte de traspaso de los lípidos hacia las otras, hacia las otras, hacia los otros tejidos del cuerpo, tejidos que requieran su energía.
Por lo tanto, entramos en la parte final y en la parte de la asimilación de estos tejidos y su conversión posterior a energía, la cual llamamos beta oxidación de los ácidos grasos. Beta oxidación de AC o ácidos grasos. Entonces, ¿qué es exactamente esta beta oxidación de ácidos grasos? Pues bueno, esta consiste en una transformación de acil-CoA, o sea, un ácido graso combinado con la coenzima A, que ya más adelante les mostraré en qué momento ocurre esto, a acetil-CoA, el cual va a ser útil no va a ser útil, es aquel que inicia el ciclo de Krebs y posteriormente pasa los piruvatos a la cadena de electrones y nos origina energía. Bueno, esta beta-oxidación de ácidos grasos del tejido musculoso, de las fibras musculosas, ocurre específicamente en las mitocondrias del tejido musculoso, de las células de los miocitos que componen nuestra masa muscular. Y bueno, entonces estas mitocondrias presentan, no las mitocondrias, sino más bien este proceso presenta un problema. ¿Y cuál es este problema? Que las mitocondrias no permiten el ingreso del acil-CoA, es decir, que su membrana interna es permeable a este compuesto. Así que va a ocurrir un proceso por el cual este acil-CoA va a poder entrar, al cual denominamos el cual es la primera, no denominamos de cierta forma, sino es la primera parte de la beta oxidación de ácidos grasos, y esta primera parte pues se divide en dos pasos. Y bueno, esto es un poco, imaginemos que esta es la membrana externa de la mitocondria y esta es la membrana interna que va a dar paso a la matriz celular, que es donde ocurre la beta oxidación de ácidos grasos. Entonces, para que este acil-CoA que mencionamos pueda pasar a la matriz, tiene que acoplarse. Bueno, voy a borrar esto para ver mejor pues para ver mejor la reacción, ya que entendimos este lugar, que entendimos la ubicación del acil-CoA en primer lugar. Entonces, acil-CoA no puede entrar a la matriz mitocondrial. Por lo tanto, una enzima llamada tiolasa nos va a separar este acil-CoA del ácido graso, y vamos a tener que la coenzima, no el acil-CoA del ácido graso, sino mejor dicho, la coenzima A de los ácidos grasos. Entonces, vamos a tener dos productos, coenzima A y ácido graso libre. Se me olvidaba mencionar que el paso de acil-CoA a ácido graso libre, la tiolasa
es una enzima que gasta energía, entonces vamos a tener que un ATP se transforma en un ADP en este proceso. Ok, y aquí están los dos productos, ácido graso libre y coenzima A. Ok, entonces lo siguiente es la transferencia de este ácido graso al interior de la matriz. Para que esto ocurra, tiene que actuar otra enzima que es la CAT1. Esta CAT1 nos va a pegar el ácido graso libre a una carnitina. Por lo tanto, nos va a generar un compuesto llamado acilcarnitina. El cual sí pasa a través de la membrana interna de la mitocondria. Y bueno, una vez tenemos la acilcarnitina, pasa por difusión pasiva hacia la matriz y actúa otra enzima llamada carnitina 2, la cual de nuevo separa los ácidos grasos y la carnitina y los reúne otra vez con la coenzima A, y esta carnitina que sobra sale otra vez al espacio intersticial de la membrana mitocondrial y a este proceso le vamos a llamar contratransporte. Entonces la carnitina va a estar constantemente volviendo al espacio intersticial y repitiendo el proceso para permitir el acceso de la acil-CoA a la matriz mitocondrial. Y listo, después de superado este problema, podemos pasar ahora sí a la beta oxidación de ácidos grasos, que es una reacción un poco más compleja de la que ya hemos hecho anteriormente. Voy a borrar esto para mostrarla como se debe. Bueno, entonces tenemos el primer producto, o bueno, el acil-CoA. Acil-CoA, el cual va a sufrir una primoxidación. Entonces a esta la vamos a llamar la primera oxidación de la beta oxidación de ácidos grasos. Esta primera oxidación ocurre gracias al accionar de una enzima llamada acil-CoA deshidrogenasa. Deshidrogenasa. Bueno, voy a copiar esto aquí mejor. Lo cual me va a dar como producto acil deshidrogenasa, me va a dar como producto el enoil-CoA, y como es una deshidrogenasa va a liberar hidrógenos, lo cual nos dice que es una reacción que va a producir un FAT, se hidrogenice, entonces hay una ganancia energética y se transforme en un FAT-H. Entonces, una vez tuvimos las dos enoil coenzima A, va a haber una hidratación en este proceso. Hidratación. Esta hidratación nos va a dar como producto la L-beta hidroxiacil coenzima A. L-beta
beta hidroxiacil coenzima A. Posterior a esta hidratación va a haber una segunda oxidación y en esta segunda oxidación también va a haber otra ganancia energética, pero esta vez no de las moléculas FAT, sino de las moléculas NAT. Entonces un NAT nos va a formar un NADH. Y esta la vamos a llamar la segunda oxidación. Esto pasa gracias, o bueno, esta segunda oxidación se ve ayudada por el accionar de la enzima LB hidrogenasa LB hidroxiacil deshidrogenasa, L-beta, perdón, deshidroxi deshidrogenasa. Pues, hasta ahora pues no me dio mucho el espacio para terminar de completar la reacción. Entonces me falta decir que esta L-beta hidroxiacil hidroxiacil coenzima A se va a transformar. Voy a borrar el tablero para mostrar. En beta cetoacil coenzima A. Beta cetoacil coenzima A. Y esta betacetoacil coenzima A va a ocasionar la última de las reacciones de este proceso de oxidación, que vamos a llamarla como ruptura de la cadena y liberación del acetil-CoA. Esta liberación, la ruptura de la cadena, se da gracias al accionar de la enzima tiolasa. Bueno, entonces tenemos que al final de este proceso tendríamos un acil-CoA, que es el con el que iniciamos la reacción, y un acetil-CoA, que es el cual va a ser útil para la producción de energía pasando por el ciclo de Krebs y posteriormente por la cadena de electrones. La betaoxidación se va a producir 7 veces. Estas 7 veces nos van a producir 8 acetil-CoA, ya que en la última de estas repeticiones, voy a anotarlo aquí, en la última de estas repeticiones vamos a tener 2 acetil-CoA que ya van a terminar con la cadena. Entonces, 7 repeticiones, 8 acetil-CoA. Y pues al final de
esas 7 repeticiones vamos a tener una ganancia neta de 27 ATPs, puesto que en cada una de estas beta oxidación de ácidos grasos va a haber un NADH y un FADH que va a producir pues la suma de todo esto y la resta del primer ATP que hay que hacerse en la membrana intersticial pues antes de entrar, teniendo en cuenta todo el ciclo, nos va a producir 27 menos 1 de esa primera inserción en la mitocondria. Y pues con esto podría dar por finalizada mi exposición y agradezco su atención.